Con ese fin, Deborah Tajar nos introduce en un recorrido histórico del surgimiento de los estudios de género, es decir, la rama académica de los feminismos en Argentina, y su relación con el campo de la salud mental. Y a la vez plantea los contrapuntos entre el psicoanálisis y estos estudios de género. Vamos a ir costeando estas tres orillas. Mar adentro y con la carta náutica en mano, nos muestra cómo el patriarcado se fue instalando a través de los modos de crianza en diferentes momentos históricos. Nos explica cómo las migraciones a las ciudades y el requerimiento de la fuerza de trabajo de los varones en las fábricas, junto con la necesidad de que las mujeres estén en sus casas para criar a sus hijos y reproducir mano de obra futura, ha conformado la división sexual del trabajo y modelos de feminidad y masculinidad. Y cómo estas configuraciones de feminidad y masculinidad han ido cambiando a lo largo de los años hasta la actualidad. El patriarcado impacta en la estructura psíquica, constituye psiquismo. Este es un punto clave de abordaje desde la perspectiva de género. Deborah Tajar desmantela la relación entre las subjetividades y las relaciones de poder y cómo las diferencias desigualadas aparecen en los pliegues de las relaciones entre los géneros mismos. Empaparnos de estas cuestiones es lo que nos lleva a implementar una clínica postpatriarcal. Hasta aquí la primera parada. Vamos a la segunda. Nos hace seguir navegando para hablarnos sobre las configuraciones familiares tradicionales y la multiplicidad actual en estas configuraciones. El derrotero continúa con un recorrido minucioso de los cambios que se han ido produciendo en las subjetividades sexuales y en las relaciones sexoafectivas, como así también en la visualización de las diversidades sexuales e identitarias de género. Si el closet es un dispositivo de regulación heteronormativo, que el psicoanálisis no sea funcional a esa reproducción, sino que pueda albergar el malestar, el dolor y el sufrimiento de la desigualación. En otras palabras, sería decir que el dispositivo analítico no se convierta en un dispositivo heteronormativo. Esto se verifica claramente en la clínica, donde muchos analistas intervienen en pos de pensar a la homosexualidad como una detención en el complejo de Edipo y que opera una renegación de la diferencia. Estos analistas no incluyen los diversos modos en los que se crían a los diferentes géneros y las implicancias que eso acarrea en las subjetividades, ni cuentan con la necesidad de que el lenguaje sea flexible para que pueda alojar sin etiquetar. En este punto podemos volver al salto de Butes como aquel acto que no se sabe a dónde conducirá, un devenir abierto, en términos de Deborah Tajar, migrar y acompañar los devenires en género. Es ella quien nos da las herramientas para usar unos binoculares post-heteronormativos. Hasta acá la segunda parada y vamos a la tercera, que ya casi al final del recorrido, antes de desembarcar, Deborah Tajar nos advierte que como las ciencias no quedan por fuera del colonialismo, debemos también formarnos con nuestros pensadores locales para ir hacia un postcolonialismo. Intervenir desde una perspectiva de género no implica rechazar la teoría psicoanalítica, sino que incluye una mirada que muchas veces se rechaza de antemano sin saber de qué se trata. En este libro, Deborah Tajar hace público lo que muchos psicoanalistas callan. Pregonea entre el remanso y el oleaje, poniendo una lupa en las implicaciones que trae estar bajo el cielo colonial, patriarcal y heteronormativo, que aún sigue vigente. Y afirma,
que con el psicoanálisis solo no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se puede. En este mundo desigualado todavía hay sordera, antisemitismo, colonialismo, racismo, eurocentrismo, sexismo, heterosexismo, pero también hay deseo, perseverancia, memoria y la decisión de construir lo que necesitamos y el rechazo a conformarnos con lo establecido e institucionalizado. Un psicoanálisis con perspectiva de género construye sujetos sociales y Débora Tager pertenece al principio del fin del viejo psicoanálisis y eso es para celebrar. Más de uno acá somos lectores en voz baja y en otros momentos lectores en voz alta. Seguimos siendo alumnos sin que la maestra lo sepa y aunque no converse con cada uno de nosotros, dialogamos con sus textos, notas y libros. Bienvenidos a todos a este libro que es el resultado de estar muchos años trabajando, remando e interlocutando con otros. Gracias, Débora, por seguir pensando, transmitiendo, en definitiva, por hacer escuela sin dogma por estar en constante revisión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nati, por tu lectura y tu propuesta de lectura, no solamente como vos lees, sino la propuesta que tenés de cómo leer, que me encantó y estoy muy emocionada. Así que bueno, doble agradecimiento al pensamiento y a la emoción. Y bueno, ahora después vamos a retomar algunas de las cuestiones que vos lanzás el guante y lo vamos a escuchar a Santiago. Dale. Dale. Bueno, buenas tardes todas, todos, todes. Espero que los haya también. Bueno, Débora me presentó recién, soy, como muchas otras veces en presentaciones con Débora, esta es la presentación del libro de Débora, que es para celebrar también. Alguien que viene de otra comunidad, ¿no? De una comunidad lacaniana, quiero destacar en tal sentido, no solo en esta ocasión, sino en muchas otras, ¿no? La generosidad y la apertura de Débora, ¿no? a invitarme a determinados espacios donde podemos debatir, intercambiar, cambiar opiniones, ¿no? Es una actitud intelectual que la enaltece, digamos, su generosidad con mi presencia en distintos espacios. Decimos muchas veces con Débora cuando nos juntamos a hablar en distintos lugares, a veces en la tercera, en instituciones, en la UBA, que no pensamos igual, pensamos diferente, pero escuchamos la misma música. Nos gusta mucho Charlie. Tenemos una forma similar de pensar lo social, y confluimos en la idea de que, digo, que es una de las ideas de fuerza de Débora, con la cual coincido totalmente, de que en el psicoanálisis, en lo que han escrito Freud y Lacan, no está la última palabra, sino que es un punto de partida y que para pensar la época, los fenómenos de la época, es necesario, digo, y esto ha sido en mí una cuestión empírica prácticamente, he tenido que nutrirme de conocimientos de otras disciplinas como de las ciencias sociales, de la filosofía, de la antropología y también de los estudios de género. Me ha tocado en distintos momentos presentar a Débora formalmente e informalmente a un público ajeno a su comunidad, a su grupo de trabajo, y me parece que una de las primeras dificultades, ¿no? Tomo lo que decía Natalia respecto de un rechazo sin saber de qué se trata, ¿no? Digamos, me parece que lo primero que quiero hacer es situar a Débora en un contexto, digamos, ¿no? Débora, alguna vez cuento una anécdota, he dicho a Débora, mirá lo que dice tal autora que trabaja con vos. Bueno,
Débora me dijo, bueno, eso lo dice tal autora, lo digo yo. Digamos, así que hay un reclamo legítimo, digamos, me hago eco en lo que a mí me toca cuando me interpelan, digamos, reclamo de Débora de hablar en nombre propio. Y Débora explícitamente en este libro, y esto lo dirijo un poco a mi comunidad, que seguramente aquí o en las diferentes difusiones de esta charla estará escuchando, ¿no? Débora hace un esfuerzo ahí por distinguir y recortar su lugar, que es confundido, digamos, y englobado muchas veces en cierto bolsa que se arma y se denuncia como los discursos de género, ¿no? Generalizando, o aún peor, ideologías de género, ¿no? Se la confunde, por ejemplo, y Débora trata de marcar aquí una diferencia, con lo que Débora llama el feminismo espontáneo, los feminismos cotidianos, ¿no? Los feminismos de quienes hacen un uso, dice Débora, estratégico del feminismo para arreglárselas en la vida cotidiana. Se distingue, ¿no? También de los filósofos, las filósofas, los filósofos de las teorías queer con las cuales dialoga, como dialoga con el psicoanálisis freudiano, lacaniano, pero sería una injusticia adjudicar sin más todas las afirmaciones de Butler, Preciado, a Débora, digamos, porque pertenecen, y esto me parece como una cuestión importante a destacar, a distintas comunidades de trabajo, digamos, algo que muchas veces no se entiende. Tampoco es Débora, ni representa a Débora una escisión del lacanismo disidente, ¿no? ¿No? Que participa de nuestro narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Parece que situar a Débora en este contexto, y ni siquiera, digamos, la pertenencia a un grupo hace que Débora avale sin más, digamos, y suscriba todo lo que en ese grupo se enuncia, porque Débora, me he enterado trabajando con ella, pertenece a un grupo plural, digamos, sostienen diferencias respecto de cuestiones que hace que se hable de los feminismos y no del feminismo. No quiero traer acá los puntos porque no es el caso, pero la publicación de este libro subraya y destaca que Débora habla en nombre propio. Débora dice lo que Débora dice, o lo que se dice por allí respecto de lo que cabría esperar de lo que dice Débora, ¿no? Primera cuestión, y es para destacar, y es algo que también resalta el libro empieza con una pequeña historización, ¿no? El origen del trabajo de un grupo de colegas, de estudiosos de distintas ciencias sociales, en lo que se llamó en principio los estudios de la mujer, luego devenidos estudios de género, ¿no? El lugar que esto ocupa en la tradición argentina, digamos, parece que algo de lo anticolonial que resalta Débora en el título tiene que ver con esto, y Débora durante todo el libro destaca, ¿no? La importancia, la circulación de distintas autoras y autores, ¿no? Que han hecho a toda una línea de trabajo en Argentina, que hay que decirlo, dejada de lado, ninguneada, ignorada, hasta la explosión de esta nueva ola del feminismo, ¿no? Digo, parece que Débora hace justicia allí con distintos analistas, distintas analistas, con los nombres. Empezar con Silvia Bleichmar, que bueno, es una psicoanalista que admiro particularmente. También con, no quiero errarle el nombre, Guilou de García Reynoso, analista de Débora, la que Débora le rinde un justo homenaje en este trabajo. Entonces esto, me parece que hay un recorrido en el libro que implica reconocer y abordar y navegar y tener una primera entrada a una comunidad de trabajo, digamos, que está apartada de lo que fue nuestra comunidad analítica, lacaniana, en la cual estamos nosotros los analistas lacanianos imbuidos, y me parece toda una injusticia que lo primero que conozcamos colonialmente sea lo que dice Butler, lo que dice Preciado, y desconociendo todo este recorrido. Primera cuestión ahí para situar desde dónde habla Débora, ¿no? Me parece un primer punto.
segundo punto, quería ubicar, hablando de los debates en cuestión, un punto me parece importante porque a veces también se debate en este diálogo de sordos que a veces se da, por empezar, entre las distintas comunidades, ¿no? Que por ser de distintas comunidades hablamos de alguna manera jergas y lenguajes diferentes, habitamos discursos diferentes y entonces nos cuesta mucho entender al otro por fuera de ciertos enunciados aislados, ¿no? A lo cual colabora la lógica de las redes sociales, ¿no? Entonces muchas veces no se sabe qué se está debatiendo, ¿no? Lo veo con este efecto a veces que se da en las redes, que alguien comenta algo antes de terminar de leerlo, ¿no? Muchas veces se lee así al que no es de la propia parroquia, ¿no? ¿No? Se apresura a defenderse del otro, lo que no pertenece al propio grupo. En este sentido, a mí me ha servido como operador para leer, para debatir, para charlar con Débora, la cuestión de separar lo que llamaría las variables de las invariantes, ¿no? Digamos, me parece que hay un debate, digamos, de los estudios de género con los psicoanálisis, porque hay los feminismos, los estudios de género, y también los psicoanálisis, ¿no? Uno va leyendo a Débora y hay interpelaciones al psicoanálisis donde uno se puede ver reflejado y en otras donde no tanto, o donde uno podría situar inclusive otros analistas lacanianos con los cuales no está tan de acuerdo, digamos, pasa esto. Y creo que hay una razón para este debate entre variantes e invariantes. Creo que el otro día estaba musicalizando el flyer de esta charla con la canción Cambios, Changes, de David Bowie, porque hay algo en los estudios de género que va y pulsa, diría, ¿no? Por ese lado, por el lado de todo lo que podría cambiar, ¿no? De todo lo que podría ser variable, ¿no? Mientras que el psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis lacaniano, habita y tiene en su corazón muchas invariantes que son cuestionadas en este trabajo, ¿no? Y es una pregunta psicoanalítica, ¿no? ¿Cuáles son las invariantes? Cuando vemos todo un conjunto de cambios, vemos que todo cambia, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que no cambia? ¿No? ¿Qué sería lo que de la estructura permanece? ¿Qué sobrevive a todos los cambios? ¿No? Nos encanta hacer la operación de encontrar, ¿no?, que en todo lo que cambió hay algo que no cambia, ¿no? Y tenemos, digamos, en nuestros términos, en nuestros conceptos, estos elementos, ¿no? Lo incurable, lo real, lo traumático, el concepto de fijación freudiana. Ahí se me perdió algo de la agenda. Mientras que, podemos ver la significación fálica cuestionada, el falo al fin cuestionado, mientras que, decía, los estudios de género se ocupan de ubicar y denunciar aquello que, pareciendo invariante, podría, sin embargo, ser distinto, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no?, lo que se naturaliza como padecimiento propio del sujeto, y particularmente de las mujeres, se debe y es tributario de configuraciones patriarcales, políticas, sociales, ¿no? Digamos, me parece que es un elemento para nada desdeñable y que nos permite pensar y delimitar esto, ¿no? Precisar clínicamente, digamos, qué consideramos variante y qué consideramos invariante, ¿no? Digamos, hay una exigencia, diría ahí, de una precisión clínica a partir de la forma en que los estudios de género interpelan el psicoanálisis, ¿no? A mí el intercambio con Débora me ha servido para precisar conceptos, ¿no? Conversaba con una colega el otro día respecto de esta presentación, etcétera,
y decía, bueno, lo que hacen los estudios de género cuando interpelan al psicoanálisis es que futbolísticamente no se gane con la camiseta, ¿no? Digamos, me parece que lo veo como efecto entre los colegas, digamos, la interpelación de la perspectiva de género, de los estudios de género del psicoanálisis, barre de la cancha todo aquel que, voy a decirlo en porteño, habla por boca de ganso, ¿no? Digamos, cuestión que en otro momento quizás estaba habilitado, ¿no? Uno para hablar, digamos, para hablar en estos ámbitos, tiene que saber de lo que está hablando, ¿no? Digo, el Master Dixit, digamos, queda rápidamente arrasado cuando hay un discurso que cuestiona, que interpela, como hoy no lo hace solamente Débora, sino, digamos, los estudiantes de la Facultad de Psicología que están ya atravesados por estos discursos, ¿no? Dar clases de psicoanálisis hoy en la Facultad de Psicología implica tener algunas cuestiones claras, ¿no? Y ubicar ciertas coordenadas, ¿no? De hecho, me ha servido el intercambio con Débora para incluso ubicar las coordenadas que acabo de marcar, desde dónde habla Débora, desde dónde habla Paul Preciado, desde dónde habla Judith Butler, ¿no? La separación respecto de los feminismos espontáneos. Tenía una cita de Freud que no quería soslayar, porque la lectura de Débora me trae resonancias, ¿no? No va de la lectura del libro a ciertos textos, ¿no? Y hay algo que siempre me pareció notable y que siempre me llamó la atención en un texto de Freud, en la conferencia 24, y que, digamos, la lectura del libro de Débora me hace de alguna manera resonar, ¿no? Dice, que no se asombre, dice Freud, hace un siglo, que entonces enterarse de que a veces el médico abraza el partido de la enfermedad combatida por él, ¿no? No se embreta en todas las situaciones de la vida en el papel de un fanático de la salud, sabe que en el mundo no hay solo una miseria neurótica, sino también un penar real e incoercible, ¿no? Digo, esta separación entre lo que es del orden de la neurosis, de la miseria neurótica, y de aquello, ¿no? Que en determinado contexto no tiene mucha salida, ¿no? Y además la referencia va inmediatamente seguida de una presentación, que supongo que corresponde a un caso de Freud, de una mujer que padece lo que hoy llamaríamos violencia de género, ¿no? Digamos, que no tiene posibilidades de emanciparse, en una época donde el divorciarse no era tan fácil, donde no tiene las posibilidades laborales que le harían vivir de una forma independiente, y que, como suele decir Débora, este hombre quizás le resulte insoportable, pero algo de él la engancha, digamos, la división que padecen muchas mujeres, y dice Freud, quizás la enfermedad es su única arma, ¿no? No puede quejarse del matrimonio, pero sí puede quejarse de su enfermedad, ¿no? Y entonces, éticamente, Freud propone que esta mujer no podría, en esas condiciones, no, ser sujeto de un análisis, ¿no? Interesante la inquietud freudiana, porque implica que para poder analizarse, digamos, hay que poseer cierta capacidad de elección, ¿no? La clínica es posible en un sujeto capaz de elección, ¿no? Entonces, concluyo que entonces hay que éticamente desde el psicoanálisis favorecer todo lo que es del campo de la ampliación de posibilidades y derechos, porque hay un campo de lo analizado, ¿no? Yo trato de orientarme acá en una vertiente estrictamente clínica, ¿no? De una conjunción de lo que es del orden de lo que uno puede pensar como ciudadano con la clínica, ¿no? Débora en este sentido no es ingenua, sitúa que las nuevas configuraciones, ¿no? Incluso las nuevas capacidades de decisión dan lugar a nuevas formas de malestar, ¿no? Amplían de alguna manera el campo de lo que es analizado. Para no extenderme tanto y abrir un poco el diálogo, marco algo que tiene que ver con los usos clínicos, ¿no? que hago del trabajo de Débora y más ampliamente del intercambio que vengo teniendo hace años con ella. Hay algo que a mí me orienta en el campo de la sexuación, digamos, en esta
tensión que hay entre cierto esencialismo, ¿no? Por lo cual el malestar tiene que ver estrictamente con la diferencia anatómica, ¿no? Y el otro polo que sería pensar en cierto constructo estrictamente social donde la anatomía no existe, ¿no? Y que es la noción lacaniana, voy a comentarla brevemente, de semblante, que se acerca de alguna manera mucho a la noción de género, ¿no? Débora le gusta hablar en este texto de, y es un término que tomo, del corset de género. O sea, aquello con lo cual nos vestimos, que nos hace posible circular dentro de los discursos, pero que aprieta un poco de algún lado, ¿no? Digamos, los cambios contemporáneos, los cambios que vivimos, producen, entiendo, una diversificación de los semblantes, ¿no? Voy a decirlo de otra manera, y si no se entiende, pregúntenme, hablo un poco en lacanés. Quiero decir con esto, en primer lugar, que ciertamente ya no hay solamente semblantes de hombre y de mujer, ¿no? Esto es hay algo de, bueno, de lo trans y de diversas identidades que ha entrado al campo del semblante. Quiero decir que pueden sostener un discurso desde su lugar, ¿no? Que no son seres deyectos, caídos del discurso, no son encerrados, como fue encerrado Sheber, que era, entre otras cosas, un transexual, digamos, sin los medios ni sociales ni tecnológicos que podrían haberlo ayudado a construir un semblante. Entonces, una diversificación de los semblantes tanto en las identidades sexuadas como en la posibilidad de ser de alguna manera, de una manera más aliviadora, vamos a decirlo así, menos sufriente, ser también hombre y mujer, ¿no? Digamos, tomo solo algunas de las cuestiones que expone Débora en este libro, lo que llama Débora maternidades de baja intensidad, ¿no? O sea, este recorrido de las mujeres por el cual la maternidad es una elección posible y que tiene que ver con determinadas circunstancias, porque ya la maternidad no es una condición inherente a lo femenino, no se vive para ser madre, ¿no? Digo, no se vive para ser madre en el sentido del mandato social, de los ideales, ¿no? que agobian a las mujeres en distintas épocas. La mujer que aquí describe Freud es una mujer sometida por mandatos sociales, por falta de posibilidades, y que tiene que permanecer en un matrimonio y no tiene otro recurso que la enfermedad para desenvolverse allí, ¿no? Lo cual tiene un efecto aliviador, porque permite algo muy analítico, que es separar, ¿no?, los anhelos, los ideales del deseo. Cuestión que forma hoy parte de mi clínica, ¿no? El deseo, digamos, la decisión de ser madre, la elección de ser madre, de formar una pareja en el sentido conyugal, ¿no? de armar una convivencia, abre un campo de lo analizable, ¿no? De preguntarse si esto es un anhelo, si es un mandato, si hay algo de un deseo allí, ¿no? Vacilaciones, nuevas angustias, en función de la apertura de un campo, digamos, que ya se vuelve un campo analizable. Y el poner palabras a esto, como dice Débora en algún lugar, ¿no? Darle palabras al dolor, habilitar estos semblantes, ¿no? De alguna manera yo me he encontrado en algunas sesiones ofreciendo estos semblantes, ¿no? Para aliviar a algún analizante de los mandatos familiares, ¿no? Porque estamos, como bien marca Débora, en una época de transición, de interjuego de discursos, ¿no? Y esto ha tenido en distintas situaciones un efecto aliviador, ¿no? Digamos, separar, ¿no? Aliviar a las mujeres también a los varones, hay que decirlo, ¿no? De lo que se espera de ellas para ser sujetos de derecho, no solamente sujetos de derecho, sino sujetos que puedan transitar en la vida sin quedar en un lugar abyecto, ¿no? La caída de términos despectivos como la solterona, ¿no? El mundo está poblado de solterones, eso no existe, de alguna manera, ¿no? Ciertos significantes injuriantes que van cayendo por efecto de un elemento que no es para nada soslayable en el trabajo de Débora y que ha destacado recién Natalia, que es por un efecto de un movimiento político, ¿no? Digo, me parece que hay
allí un campo donde a los analistas, digamos, si no nos hemos enterado por nuestra circulación por la vida, digamos, tener a mano estos semblantes, que además Débora recorta un capítulo donde ubica distintas formas de subjetivación, pero innovadora, de transición tradicional, ¿no? Distintos semblantes, y hay un paralelo allí entre lo que Débora articula y lo que articulé en mi tesis de doctorado, de alguna manera, de distintas presentaciones de lo femenino. Bueno, permite, digamos, aliviarse respecto del dolor que provocan los ideales, ¿no? Porque me parece que hay algo que ha provocado y que ha posibilitado el movimiento de los feminismos, es alivianar el peso de los ideales, ¿no? Y abrir el campo de lo analizable. Digo, en ese sentido, me parece que hay una confluencia entre lo que hacemos en la clínica, que es justamente de poner ciertos ideales, ciertos mandatos para abrir el campo del deseo, y los movimientos feministas, ¿no? Digamos y que esto debe ser tomado clínicamente, ¿no? ¿No? Hay una confluencia ahí entre mi trabajo y lo que proponen los feminismos respecto de el dejar de lado ciertos ideales. Una última cuestión, porque no es menor, y con esto abro el diálogo, es lo que ubica Débora como la relación de poder entre los sexos, las subversiones de las relaciones de poder entre los sexos, lo cual me ha llevado, uno trabaja y después piensa, ¿no? Y escucho las marcas, ¿no? de este intercambio con Débora en mis intervenciones, ¿no? Digamos, denunciar, así como uno denuncia los ideales, los mandatos, las relaciones de poder dentro de las parejas, y los recursos que hoy tiene una mujer para salir de esas relaciones, recursos que no tenía esta mujer de la cual habla Freud aquí, abre otros caminos y amplía de vuelta el campo de lo analizable, ¿no? Digo, hay que ubicar esto, ¿no? Que los estudios de género y los movimientos políticos, digamos, que los acompañan, Débora define a los estudios de género como la rama académica de los feminismos, ¿no? Amplían el campo de lo que es analizable, ¿no? De lo que se puede entonces decidir en un análisis. Bien, tengo otras cuestiones para traer, pero me parece un buen momento para que charlemos un poco. Bueno, les quiero agradecer la fina lectura de ambos, de ambas, porque este es un libro que se llama Para Todex, que quiere decir eso, quiere decir en todo sentido, ¿no? Digamos, por un lado, no hacer un psicoanálisis especial de los especiales, pero también es un libro de diálogo. Es un libro que no tiene un solo interlocutor, que tiene muchos interlocutores, que quiere llegar a diferentes personas, y también a colegas de diferentes escuelas. Apunta a que nos escuchemos entre personas que venimos de formaciones diferentes y de escuelas diferentes, y que decimos que el psicoanálisis es un campo que merece renovarse, precisamente porque fue un campo de vanguardia, y si no se renueva puede quedar siendo una reliquia, y que no se lo merece. No se lo merece porque es una teoría y es un método, a mi gusto, de los más interesantes para poder intervenir en el campo del dolor humano. Entonces, en este sentido, me interesa el diálogo con los diferentes, me interesa que podamos sacarnos la jerga para poder ir a ver cómo denomino yo un campo de experiencia que a lo mejor vos lo podés denominar de otra manera, y si podemos dar cuenta de qué estamos hablando, podemos hacer un diálogo. Entonces, esto es parte de mi intención, y veo que lo han retomado ustedes en sus comentarios acerca del libro. Nati hacía bastante hincapié en la intervención en el lenguaje,
en encontrar las marcas de poder que tiene el lenguaje y también lo que acalla esas marcas del poder. Y entonces el lenguaje inclusivo no vino para joder, sino es una manera de molesta, pero fundamentalmente porque incomoda, pero a veces hay que incomodar para poder interpelar, digamos, algo de lo que Santiago también planteó. No se puede, digamos, para poder ampliar el campo de analizarse, digamos, de lo analizable, tiene que haber un poco de incomodidad. Tiene que haber algo que entre en conflicto. Lo que no entra en conflicto no entra en el discurso. Entonces, el lenguaje inclusivo, pero encontré una forma del lenguaje inclusivo escrito, porque esto es un escrito, que moleste lo menos posible, que interpele, pero moleste lo menos posible porque me importa que sea agradable a la lectura. Que interpele, pero que también haga que te guste leerlo, porque me parece que es algo que me interesa mucho, y me interesa ahí de mí como lectora, ¿no? Poder acercarme a textos de diferentes corrientes, tanto de ficción como textos científicos o ensayos, pero que sean amables para que aun quien quiere entrar. Lo que no quiere decir que no tenga diferentes entradas, ¿no? Todos los textos pueden tener diferentes entradas, pero, y que también hay textos que se entienden mejor cuando se leyó más, y eso siempre pasa, y quise que este texto también tenga una segunda o una tercera entrada para quienes ya tienen algún recorrido en el campo, pero también que sea de bienvenida a esas personas que se interesan, que son curiosas, que quieren dialogar con la rama académica de un movimiento que ha interpelado las prácticas sociales, ¿no? Y las prácticas de vida, las prácticas amorosas, el erotismo, absolutamente todo. Y no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y para eso, porque Jimena, el ruido de fondo se está escuchando. Como planteo, retomo algunas de las cuestiones que señaló Nati, en el texto parte de lo que muestro es ahí, digamos, bien la interlocución entre feminismos y psicoanálisis, donde planteo cómo y muestro cómo, en términos clínicos y en términos teóricos, el patriarcado construye dispositivos. Entonces, perdón, construye psiquismo, que es un dispositivo también. Y cómo las maneras en las cuales nos representamos a nosotros mismos, los deseos, la imagen que tenemos de sí, los ideales, están construidos históricamente. Eso que es tan propio, que es mi propio proceso de singularización, toma de los significantes que se proveen y que están asequibles en cada momento histórico, y esos significantes son asequibles en relación con las articulaciones del poder. Digamos, lo que puede ser nombrado y lo que no puede ser nombrado, lo que tiene nombre, lo que no tiene nombre, lo que se puede visualizar y lo que no se puede visualizar. Entonces ahí están los binoculares que plantea Nati para poder ver diferentes orillas y diferentes costas, y me gustó mucho, gracias por verme, ¿no? Hay una frase hermosa que Nati plantea que me ubica en el comienzo del fin del psicoanálisis patriarcal, ojalá. Me gustó mucho. Bueno, voy a entrar un poquito a lo particular de la presentación de Santiago. Me gustó mucho esto que tiene que ver con diálogos que hemos tenido de algunos colegas que rechazan sin saber de qué se trata, ¿no? Como que lo que no pertenece a la misma parroquia o no habla exactamente el mismo lenguaje es rechazado de por sí. Entonces, en este sentido, yo soy de las personas que tratan de ser cosmopolitas y tratan en el sentido de alojar
lo extraño, alojar al extranjero, a la extranjera, al extranjere, hospitalariamente, y interpelo para que me hagan lo mismo conmigo, ¿no? No para que me reconozcan de la misma parroquia, pero sí que me alojen como extranjera que quiere dialogar y quiere armar una forma de lenguaje como dialogamos con los extranjeros, ¿no? Que vamos hacia algo, que podamos tener una lengua en común o un modo de poder tener un diálogo posible que nos interpele, porque precisamente el extranjero, la extranjera, el extranjere es alguien que nos viene a interpelar y nos viene a decir que el rey está desnudo, o que todo lo que pensamos que a lo mejor era certeza, a lo mejor no tanto, y también ver qué de lo que estábamos sosteniendo se sigue sosteniendo, que es parte de lo importante también, ¿no? No un a priori abroquelado, sino poder interpelar para poder ver, bueno, qué sí sigo sosteniendo que esto puede seguir siendo válido. Y ahí Santiago hace una cuestión, dice cómo son denominados, que entra para algunos colegas, entra todo dentro de la misma bolsa, los estudios queer, los estudios de género, el feminismo, la filosofía queer, el psicoanálisis con perspectiva de género, parece que todo fuera lo mismo, y que cuando alguien habla en representación de todos los demás, y valora que yo aún sintiendo que pertenezco a un colectivo, quiero y decido hablar en voz propia, ¿no? Mi propia articulación, mi propia manera de pensar, que tiene que ver con el recorrido personal, tanto clínico, de vida, como teórico. Y ahí lo que no debe entrar para nada dentro de la misma bolsa es llamar ideología de género a la perspectiva de género, porque el concepto de ideología de género es un concepto de las derechas, es un concepto que han acuñado para estar en contra de los derechos de la diversidad sexual e identitaria. Entonces, ahí llamo la atención, porque cuando se utiliza ese concepto, aún sin quererlo, se le está dando letra a sectores que incluso van en contra del psicoanálisis, ¿no? Que no tendrían ningún problema de decir que Sí, son totalmente. enemigos del psicoanálisis. Entonces llamo a los colegas a no utilizar un concepto que les va a jugar en contra, porque es un concepto del enemigo de los psicoanálisis. Porque yo creo que algo que une a todos los psicoanálisis, lo que tienen en común todos los psicoanálisis, es la defensa de la complejidad, del conflicto, la importancia de pensar a los sujetos desde este lugar. Entonces, precisamente utilizar este concepto nos corre a un lugar al cual yo creo que la mayoría de los colegas no quisiera pertenecer. Y por supuesto que está el tema de qué es lo invariante y qué es lo variante, qué es lo que está marcado mucho por las relaciones de género de una época y qué es lo que no, y esto es parte del debate. Me parece que es parte del debate qué es lo que se sostiene y qué es lo que no se sostiene, y me parece que algo le encontraste muy piola de la interpelación de los diálogos que hemos tenido, que para ampliar el campo de lo analizable hay que tener capacidad de elección. Y se tiene capacidad de elección cuando se tiene más grados de ciudadanía. Entonces, digo, las diversidades sexuales e identitarias están ganando grados de ciudadanía y, por lo tanto, van a poder utilizar mejor los dispositivos psicoanalíticos en tanto más ciudadanía se logre, mejor calidad ciudadana. Me gustó mucho esto del corset y del semblante, me parece que es una manera de ver, bueno, vos cómo le decís y yo cómo le digo, y a qué campo estamos aludiendo, ¿no? Y algo que vemos en la clínica, vos tomás el de las maternidades como deseos de baja intensidad, que vemos en este momento, que tiene que ver con el desanudamiento de la maternidad, de la feminidad, la idea de que toda feminidad lograda es la que adquiere la maternidad, y creo que esto tiene que ver con la caída del mandato de maternidad como obligatorio.
Entonces podemos reconocer muchas femineidades, no femineidad solamente como una, sino como plural, con diversos deseos, y el deseo de hijo como un deseo, más entre otros. No como el deseo princeps, sino como un deseo que puede estar como puede no estar en el campo de las femineidades. Y en todo caso, ver las vicisitudes, esto que muy bien circunscribiste, ¿no? Donde hay anhelo, donde hay mandato y donde hay deseo. Y donde hay deseo propio o deseo del otro, porque muchas veces se accede, ¿no? Se supone que las mujeres queremos tener hijos y en las parejas heterosexuales los varones no. Pero yo no sé si están así, ¿no? De hecho, hay muchos casos clínicos donde hay embarazos muy terribles que tienen que ver con embarazarse cuando no se tiene deseo, ¿no? Y también maternidades muy complejas cuando no se ha tenido deseo de maternar. Entonces, me parece, y con esto terminaría lo que fui escuchando de ustedes para abrirle a los demás, a las demás, para que hagamos un intercambio, la importancia de poner palabras al dolor, poner nuevas palabras a los diferentes dolores. Nati habló del closet como dispositivo biopolítico, la importancia de tomarlo como construyendo dolores específicos y poder visualizarlo, ¿no? De hecho, además, con los cambios que hemos tenido, con la caída del orden sexual de la modernidad, ya tenemos generaciones, no sé si generaciones, pero por lo menos una generación de personas disidentes sexuales e identitarios que no han pasado por el closet. Y están pasando cosas diferentes, desde infancia, reconocimiento de las infancias trans, a poder tener adolescencias diversas, pudiendo buscar su objeto de deseo de una manera que solamente se podía en el dispositivo heterosexual hace una o dos o tres generaciones. ¿no? No tener que empeñar la adolescencia con todo lo que esta trae de rica y de interesante por tener que entrar en el dispositivo heteronormado. Y esto es algo que está sucediendo en este momento y que es muy interesante. Entonces, aliviarse del peso de los ideales, poder tomar lo propio y desprenderse de lo que no es propio, singularizarse, me parece que es uno de los aportes que el psicoanálisis con perspectiva de género tiene para darle a los psicoanálisis abiertos al diálogo con esta perspectiva. Bueno, yo dejaría acá, y si ustedes, Nati o Santiago, quieren decir algo, o si alguien de quienes nos están escuchando quiere interlocutar, bueno, abro el micrófono. Voy a prender la luz. Bueno, yo hago un comentario que, bueno, esto que recién decías, Débora, que justamente, ¿no? Un psicoanálisis inclusivo y tiene que ver justamente con tomar lo otro, ¿no? Lo otro es no es el otro como semejante, es lo otro como otredad, ¿no? Como lo extranjero. Y en este punto me parece interesante porque eso ya es pensar en términos no de oposición, ¿no? Entonces, y me parece que yo lo que estuve pensando en estos días, por esta presentación, era la importancia de salir del binarismo, pero no es algo menor, me parece que es fundamental salir del binarismo, porque digamos, vos creo que hay una frase tuya que yo la puse en el escrito que es, con el psicoanálisis solo no alcanza, pero con el psicoanálisis no se puede. Me parece que eso es una vía para salir del binarismo, porque, a ver, porque el binarismo en sí, o sea, el patriarcado en sí mismo se armó por el binarismo, ¿no? Se armó bajo la lógica binaria, se armó con la lógica masculina, tener, no tener. Si lo ponemos en términos psicoanalíticos, sería la lógica del tener, que es la lógica del falo, del no tener lógica castración, entre la lógica castración-falo, es bajo esa lógica masculina, se armó, digamos, el patriarcado. Ahí se arma el binarismo, ¿no? Esta cuestión entre los que tienen y los que no tienen.
Y eso lleva también al déficit, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa en la diferencia, porque al pensar en oposición, siempre está lo diferente, es, ¿no? La oposición que arma déficit. ¿Tiene nombre el padre? ¿No tiene nombre el padre? ¿No? Tiene quedó detenida en el complejo de Edipo, no quedó detenida ¿no? Entonces, me parece que si salimos realmente de la lógica binaria, es lo que nos va a llevar realmente a otra perspectiva, digamos, que es a lo que apunta también, ¿no? El título mismo, el todos con la X, es un universal que incluye una singularidad, ¿no? La singularidad sale del binarismo, ¿no? Lo singular hace salir del binarismo. ¿Qué otra cosa sale del binarismo? Estuve pensando. Dije, bueno, del lado de, podemos decir, de lo que es la teoría lacaniana, podemos decir lo femenino, que no es la femeneidad, es lo femenino, que es la lógica del no todo, que hace estallar, digamos, el binarismo, justamente porque es lo abierto, digamos, ¿no? Lo que no tiene, no se manejan los términos de oposición, ¿no? La LAN, dentro de lo que es también, vamos a lo que es desde Lacan, ¿no? La LAN también estalla, ¿no? El binarismo porque, digamos, tiene más que ver con lo singular de la lengua de cada uno. De cada uno. Y también, bueno, y la poesía, ¿no? La poesía también hace salir del binarismo. ¿Por qué? Porque no va a un sentido, sino que va hacia múltiples sentidos, ¿no? Y además no es ni verdadera ni falsa. Hay algo que es, digamos, no que es, sino que se presenta, digamos, ¿no? Y que es para cada quien, ¿no? Entonces, pensaba un poco esto, que como también en este todos, ¿no? Que incluye la X, esa singularidad, digamos, no se define en oposición. Y me parece que desde ahí un psicoanálisis inclusivo, vía salida del binarismo, ¿no? Bueno, esto en función de lo que comentaste recién y de algo de lo que comentó Santiago antes, tal vez para conversar. No sé. Aquí nos preguntan, me gustaría saber si se puede ahondar un poco más en que no existe análisis sin libertad de elección. No es exactamente eso. Así lo planteaba Santiago un poco como una de las formas de leer ese texto de Freud. En realidad amplía el campo de lo analizable, ¿no? Amplía el campo de lo analizable, en el sentido, porque también podemos pensar que en vida de Freud planteaba que había mucha gente que no podía analizarse, ¿no? Y después se expandió el campo de quienes pueden analizarse, digamos, las diferentes corrientes fueron ampliando el método, cambiando algunas cuestiones, otros desarrollos, y se fue ampliando. Lo que hay un punto que tiene que ver con la coerción, cuáles son las posibilidades de hacer otra cosa. Santiago lo decía muy bien. Alguien que no puede hacer otra cosa, porque todo está mandatado, ¿no? Hay un destino en algún punto, no se puede salir de ese mandato. Entonces, pero no solamente esa persona está capturada subjetivamente, sino porque fácticamente no puede salir de eso, por diferentes razones, porque no tiene propiedad, porque no hereda, porque no tiene profesión, porque no puede emplearse, las diferentes cosas que le pasaban a las mujeres de la época de Freud, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no, como planteaba Santiago, trayendo a Freud, no tiene otra cosa que enfermarse, digamos. El único camino que tiene es el camino sintomático, el camino del síntoma muchas veces en el cuerpo, y quejarse de ese síntoma porque no puede poner en cuestión lo otro, ¿no? Hay un desplazamiento al cuerpo de un conflicto que con mayores grados de libertad se podría dar en otro campo. Y yo diría, ¿y qué quiero decir con esto? Si esta persona tuviera un estudio, tuviera capacidad laboral, tuviera capacidad de heredar ella sus propios bienes, que no pasaba con las mujeres de la época de Freud, que heredaba a su hermano o heredaba a su marido los propios bienes.
Entonces, en este sentido, esta persona podría interpelar al marido, a la pareja, a quien sea de otra manera, ¿no? Podría estar planteando, bueno, esta sexualidad que tenemos no me favorece, esta vida que tenemos no tiene nada que ver conmigo, vos tenés tu sexualidad por fuera de casa, fantástico, pero yo no tengo nada porque tengo que mantener la monogamia. Bueno, podría plantearse de otra manera que serían un poco los diálogos actuales, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Somos monogámicos? ¿No somos monogámicos? ¿Somos poliamorosos? No, digamos, los diálogos actuales que de alguna manera son diálogos posibles con la ampliación de las libertades para los diversos universos genéricos. Por otro lado, yo también entraría a esta pregunta desde otro lado, desde la pregunta por la responsabilidad. Responsabilizarse, ¿qué tiene usted que ver con esto de lo cual se queja? Esa responsabilidad solamente es posible dar cuenta de sí con mayores grados de libertad. Esto lo han trabajado mucho, por ejemplo, quienes han trabajado en el campo de los derechos humanos, cuando en situaciones de tortura hay personas que han hecho cosas aberrantes de las cuales no pueden hacerse responsables, porque no han tenido la libertad de elegir hacer eso aberrante. De la misma manera que una mujer víctima de violencia de género, no le podemos preguntar qué tiene que ver usted con los males de los cuales se queja, porque es una víctima. Lo que no quiere decir que cuando salga de ese tipo de situación y del riesgo de vida, quizás se puede construir un camino de mayor calidad ciudadana, de mayor espectro de posibilidades de libertad en este sentido, ¿no? De poder circular, de poder hacerse cargo, de poder ser un mismo, lo que sea que cada quien sea. Entonces hay otra interpelación posible por la responsabilización por los propios actos. Y los propios agrego que en situaciones donde leo, voy a ser muy alusivo en esto, pero donde leo que hay un desamparo social, digamos, bueno, mi intervención no va por el lado del análisis, ¿no? Por ciertas formas de amparo, digamos, ¿no? He llegado, voy a ser muy discreto en esto, a testimoniar a favor de analizantes, digamos, en marcos de desamparo, digamos, ¿no? Son una intervención que digo que no es analítica, entre comillas, la considero analítica, digamos, en cuanto abre la posibilidad de que allí hay un sujeto, ¿no? Digamos, hay intervenciones que por más heterodoxas que sean a la ortodoxia justamente, son altamente analíticas. Retomo un poquito la pregunta diciendo que en un análisis se trata de una revisión de elecciones, ¿no? Una de las definiciones de análisis es la revisión con posterioridad de un proceso represivo, de ciertas elecciones que uno ha hecho, ¿no? Y que el síntoma muchas veces es una solución y muchas veces la única solución posible. Había una época, ustedes son muy jóvenes, pero había una época donde las mujeres para negarse a un encuentro sexual decían que les dolía la cabeza, ¿no? O sea, usaban el síntoma para decir que no. El síntoma es algo que dice que no cuando no hay forma de decir que no, ¿no? Esto es lo que destaca Freud, ¿no? La jaqueca, exactamente, ¿no? Como lo grafica la canción de Sabina, Ataque de tos, ¿no? No podía decir que no de ninguna manera y decía que no con su síntoma. La apertura a cierta posibilidad de elección hace que uno pueda decir que no enunciándolo y no con sus síntomas. De hecho, uno de los saldos de un análisis es poder saber cuándo y cómo y dónde decir que no y poder decir que no. Lo que habilita la posibilidad de decir que sí. ¿No? Para poder decir que no hay que poder, para poder decir que sí hay que poder decir que no. Ahí yo la veo a Nati con su mano. ¿La levantaste la mano? ¿No? Ah, ok. Hay un dibujito de una mano. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Desmuteen su micrófono o quieren hacer algún comentario? El concepto de interseccionalidad. ¿Dónde está? Vuelve Natalia en relación a lo que plantean respecto de cómo se amplía el campo de lo analizable. Las distintas dimensiones. Bueno, justo para pensar la posibilidad de elegir hay que tomar, sí, el concepto, justo hoy estaba leyendo eso, el concepto de interseccionalidad es un concepto de la tercera ola del feminismo,
para poder dar cuenta de la diversidad de los feminismos, ¿no? Y la diversidad de las opresiones. No es lo mismo ser una mujer que una mujer blanca o una mujer negra, una mujer indígena, joven, grande, anciana, hetero, bi, homo. No es lo mismo, digamos, como que toda digamos, lo étnico, la opción sexual, digamos, la identidad de género, ¿no? Porque hoy lo podríamos decir de otra manera, partiendo de una identidad se adquiere otra identidad, o de un cuerpo se tiene una identidad que supuestamente no es la que dice el cuerpo. Todo este tipo de cuestiones desigualan, ¿no? Y al desigualar es de otra manera como impactan incluso la desigualación entre los géneros. Entonces, es un concepto muy rico también para pensar la clínica, poder entender eso, porque, por ejemplo, al ampliarse los dispositivos clínicos, yo por lo menos en el seminario que estoy dando, que tenemos un dispositivo de Ateneo clínico, vemos muchísima casuística de personas de sectores populares, donde con, digamos, situaciones atendidos por analistas, ¿no? Y me parece que es interesante poder entender algunas dimensiones y cuál es el planteo, qué familia hay ahí, cómo son los dispositivos, la diferencia que hay en la conyugalidad o en la entrada en la maternidad, digamos, en el sector social al que pertenecen los analistas y en el sector social que pertenecen quienes analizan, ¿no? Y cómo son significados desde afuera cada uno hacia el otro, ¿no? Cómo se lee la vida de la otra persona desde estar en lugares diferentes. Entonces sí, es un concepto muy rico y muy interesante que se puede incluir. Hay una pregunta sobre el concepto de responsabilidad afectiva. Bien, bueno. Yo en el capítulo número 9, que se llama Sin el psicoanálisis no se puede, pero con el psicoanálisis solo no alcanza, y cada vez que lo nombro ese capítulo lo digo de otra manera, porque es polisémico, digamos, incluso el título, y polifónico. Trabajo mucho en esta distinción que muy bien trajo Santiago, que tiene que ver con muchos diálogos que hemos tenido, entre muchos colegas que se enteraron de estas vertientes a partir de la ola verde, ¿no? O sea, hace 5 o 6 años, con los feminismos irrumpiendo, la cuarta ola irrumpiendo por todos lados, y muchas veces en sus propias casas o en sus propios consultorios. Digamos que a lo mejor hasta ese momento no tenían que dialogar con esto y ahora tienen que dialogar porque no queda otra. Y que lo que yo decía es que escuchaba críticas a el concepto de responsabilidad afectiva, que es un concepto que utilizan los feminismos espontáneos. No es un concepto que utilicemos en el feminismo académico y menos en el psicoanálisis con perspectiva de género. Es un concepto que utilizan fundamentalmente los feminismos espontáneos, que quiere decir los que toman la calle y los que hacen práctica, y que a veces hacen sus propios conceptos, digamos, que no quiere decir que quienes hacemos academia los compartimos, ¿no? Y en ese texto, en el capítulo 9, lo aclaro, que remite al campo de lo que desde este lado de la orilla hablaríamos de la responsabilidad subjetiva, de dar cuenta de sí, ¿no? Dar cuenta de lo que estamos diciendo, dar cuenta de lo que hacemos, incluso cuando no lo hacemos voluntariamente, ¿no? Tomando en cuenta que somos escindidos, que somos sujetos de conflicto, que tenemos una determinación inconsciente, pero incluso de eso hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una traducción, que cuando se habla de responsabilidad afectiva, se está dando cuenta de lo que en este campo hablaríamos de dar cuenta de uno mismo, de tener que hacerse cargo de uno mismo. Vos tomás tomás de Bleichmann la idea de la ética, ¿no? De lo ético, no por el lado policíaco, sino de ubicar a alguien
en su posición. Eh, Así es. Agrego algo quizás lateral, pero que tiene que ver con lo que nos conjugó, porque también con lo nuevo, yo a veces por el lado de las innovaciones tecnológicas, ahí se habla del fenómeno que se padece del gosteo, ¿no? Vos tomás esto y es que es algo que genera mucho malestar en este momento, y que también lo leo desde mis estudios, de lo que he transitado, por el lado de lo tecnológico, ¿no? Lo que llama Berardi la lógica de conexión-desconexión, ¿no? Que las personas devienen dispositivos con los cuales uno se conecta y se desconecta, lo que toma Iluz como la abreviación de los rituales de la despedida. No recuerdo ese capítulo de Sex and the City donde ella se quejaba porque la dejaban con un post-it, y un post-it ya era mucho, porque que te digan algo por WhatsApp para despedirse ya es mucho. ¿No? Digo, es una nueva forma del malestar que tiene sus determinantes variadas, ¿no? Tiene sus determinantes variados, pero irse sin saludar se fue a comprar cigarrillos y no apareció nunca más, que es más antiguo que las redes sociales. Y también el otro día estaba Pero viendo... tenía un costo eso. Claro. Y el otro día estaba viendo la serie que les recomiendo, Inés del Alma Mía, sobre la vida de, ahora no me acuerdo, no me sale el apellido, pero de la que es una de las fundadoras de Santiago de Chile, donde el marido gostea, se va a las Américas, no lo ve nunca más. Digo, entonces me parece que la tecnología permite otras formas y otros anudamientos de algo que es la abreviación de la despedida o el no tener que dar cuenta de la despedida. Y ahí yo en el libro hablo de la diferencia entre los géneros en esto, ¿no? En las relaciones puramente patriarcales, el gosteo el gosteo en estos términos, en irse sin saludar o sin explicar, es un patrimonio más de los varones patriarcales que de las mujeres. En este momento ha habido una democratización del gosteo, ¿no? Entonces, ya no es algo Sí, que pasa solamente sí, en una línea, totalmente. sino que aparece, claro, es parte de la democracia. Entonces, una de mis maestras decía que no hay que confundir inhibición de la hostilidad con bondad. Entonces, si las mujeres no hemos podido ser hostiles, no quiere decir que seamos buenas. Entonces, en un momento con mayores grados de libertad, se ve bien quién es cada quien, como se dice por otros lados, se sabe quién es quién cuando tiene más poder, ¿no? Alguien que no tiene ningún tipo de incidencia, no se sabe quién es o cómo juega tanto. O juega por atrás, ¿no? Juega por atrás porque sabe que su juego es el juego del esclavo, que es necesario pero no puede exponerse abiertamente. Que esto es parte de los grupos subordinados, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones abre nuevos desafíos, porque cuando se deja de ser subordinado o se es menos subordinado, aparece otras interpelaciones hacia los otros, ¿no? Incluso maldades y crueldades, de los cuales también hay que hacerse cargo. Y ahí diría esto, porque lo tengo acá me parece que es muy lindo, por ejemplo, me pasa en el consultorio que algunas mujeres feministas decían, ¿cómo? Yo puedo hacer todo, porque esa es mi libertad. No, no podés joderle la vida al otro, no es ético. Entonces, no hay que confundir que antes, como por pertenencia al género, estabas inhibida de hacerlo, con que vos te tenés que privar de algunas cosas porque los otros existen. Hola, disculpa, ¿se me Sí, escucha lo he ahí? escuchado en el Perfecto. consultorio. Se te escucha. Hola, ¿qué tal? Había escrito por el chat, pero bueno, quería en realidad ampliar un poco en relación a esto que traías, Débora, respecto de la crueldad. Hay un aspecto que fue como desde el psicoanálisis, se quiere más ortodoxo, fue medio dejado de lado, digamos que tiene que ver con la ternura y la corriente tierna, ¿no? Y ahí aparece Ulloa, ¿no? Para rescatarlo en relación justamente al contrapunto entre la crueldad y la ternura como la base ética de los sujetes. Y en ese sentido pensaba si justamente en relación a lo que tiene que ver con el gosteo, a lo que tiene que ver con esta
capacidad de elección, digamos, y la ampliación en términos de libertad, sino hay que matizarlo, digamos, ¿no? Con este afecto tierno, digamos, con la ternura, para justamente que los lazos no sean revanchistas, ¿no? En este sentido. Bueno, yo también lo veo en la clínica, particularmente trabajo en Moreno, entonces con población en situación de vulnerabilidad social, así que hay como complejidades que se suman desde lo interseccional, y también trabajo en consultorio privado, y obviamente que hay cuestiones que son de la época y que tienen sus matices en función de los distintos atravesamientos, pero me parece que algo de esto en lo que es las nuevas feminidades aparece como algo de la revancha, ¿no? Y me parece interesante como para poder, digamos, ponerlo también a trabajar, ¿no? Que ganar libertad no nos habilita a, como vos decías, a joder al otro. Y cómo también transmitir algo de la ternura en la crianza. Lo pensaba en los nuevos, digamos, en la crianza desde una responsabilidad social, ¿no? Desde los distintos referentes que tienen las niñas, no solo intrafamiliares, sino por fuera de las familias. Así que nada, era eso que quería transmitir. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Ulloa es alguien a quien he tenido el gusto de conocer y es un autor que a mí me gusta mucho. Es un gran psicoanalista argentino, fue un gran psicoanalista argentino que dejó muchísimas enseñanzas, entre otras esta, ¿no? El tema de la intervención desde la ternura, y también me parece que fue de los que trabajó con víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Y que le permitió acuñar estos conceptos, pero para ir más allá digamos, del impacto de la dictadura, para poder pensar las crueldades cotidianas, que es uno de los temas muy importantes a trabajar, por lo menos desde la articulación entre psicoanálisis y género, que es el campo de las crueldades y el impacto de las crueldades en los psiquismos, ¿no? El haber estado sometido o sometida en la infancia a abusos sexuales, a situaciones muy tiránicas, las marcas traumáticas que deja, y la dificultad de armar lazo con los semejantes por el traumatismo, ¿no? A edades muy tempranas. Y en este sentido, y resonando con lo que vos decís, también me acordé que en un seminario que se hizo en el año 2000 en París, en la Sorbona, que se llamó Estados Generales del Psicoanálisis, Derrida, muy preocupado por los conflictos que estaba habiendo a nivel mundial, que siempre tenemos conflictos a nivel mundial, pero de torturas, de diferentes cuestiones, decía que el psicoanálisis se tenía que ocupar también de explicar el porqué de la crueldad, ¿no? ¿Por qué un ser humano es cruel con otro ser humano y qué pasa? Hay que darle bolilla a este tipo de cuestiones y hay que poder entender este tipo de cuestiones. Y volviendo al tema de los feminismos, con respecto a esto que vos planteabas del tema de la revancha, hay gente que una vez que tiene más grados de libertad, quiere tomar revancha con respecto a los dolores que ha tenido, y ahí hay un llamamiento ético a que no es por mano propia y no es punitivamente, sino es por vía de la redefinición, ¿no? De los vínculos. Y esto por un lado, pero también hay un miedo en algunos varones, que esto yo lo he trabajado con varones escrachados, o algunos que tienen miedo de ser escrachados, que les vuelva mal lo que han hecho, porque saben, tienen como cola de paja, porque saben que no se portaron bien, ¿no? Entonces, al colocarse desde una manera que han tomado más de lo que han recibido y se han portado peor de lo que se han portado con ellos, hay un miedo a la revancha, aun cuando no haya revancha desde la persona que la ha pasado mal. Yo he trabajado bastante la cuestión de los scratches, de las respuestas adolescentes, de la situación, y hay algo de estas cuestiones que se juegan, tanto del orden de la crueldad en plus de algunos scratches, como del miedo
a recibir algo de lo que se ha hecho, que sería bastante justo de recibir por lo menos algún tipo de respuesta a algo que realmente ha estado mal, ¿no? Así que me parece que es un temazo del día de hoy poder pensarlo. Bien. Hola, yo tengo una pregunta que ya sé Hola. que puede ser muy amplia, pero mm, a ver, a mí me causa una dificultad pensar el concepto de víctima como usualmente se nos viene mostrando, porque creo que le quita la posibilidad a la persona de poder hacer como un posicionamiento diferente frente a esa vivencia para resignificarse. Pero pensaba en estos casos de mujeres que por los motivos que sea sistemáticamente están amando a hombres que les garantizan el dolor, la crueldad, los golpes, las infidelidades. Y quería que me ayudaras un poco a pensar eso. Bueno, yo coincido con vos, lo que pasa es que son tiempos. Hay un primer tiempo donde alguien que es víctima debe reconocerse como víctima. Esto es que tiene una relación desigual de poder con respecto a quien le causa dolor, ¿no? Tiene más capacidad de ser afectada, de afectar. Eso definiría la situación de víctima. Entonces, el trabajo primero, que lo señaló Santiago, es el de ser testigo. Te puedo escuchar, o sea, y le doy valor a lo que me estás diciendo. Que esto que te está pasando te duele y te están haciendo doler. Ese es un primer momento de reconocimiento. Después, para poder posicionarse de otra manera, hay que salirse. Pero para poder salirse, primero hay que ser reconocida en ese lugar, reconocido o reconocido. ¿Se entiende? Entonces coincido con lo que vos decís, pero te invitaría Hay, a que lo pienses como tiempos en un trabajo analítico. Vale, gracias. volviendo a lo que pequeña intervención respecto de esto, porque me resuena, ¿no? Volviendo a la cuestión de los semblantes, ¿no? Los semblantes, los nuevos semblantes femeninos a veces ponen un límite a estas cuestiones, ¿no? Digamos, cuando digamos, caen los semblantes de la mujer sacrificial, digamos, que era un semblante, ¿no? Digo, se podía ser mujer y pasarla muy mal, digamos, y se sostenía esto como una forma habilitada inclusive de feminidad, ¿no? Cuando hoy las pares mismas, ¿no? Devuelven, bueno, eso no es de mujer, digamos, sostenerse en ese lugar, ¿no? Si antes se decía, la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer, qué pesado, ¿no? Digo, qué pesado esto, ¿no? Hoy, pues, designar inclusive, yo a veces no, hago uso del término, eso es violencia de género, ¿no? Digo, produce cierto colapso narcisista, ¿no? Respecto de eso, ¿no? Y digo, esto tiene efectos, ¿no? Digamos, el término mismo produce cierto acontecimiento, cierto tope de narcisista que tiene sus efectos, ¿no? Digo, hasta esto llegan los nuevos semblantes de la mujer que están en juego hoy. Vos sabés que yo ahí estoy de No sé si acuerdo, se pero entendía. distinguiría, yo lo entiendo, pero distinguiría ser víctima de victimizarse. Porque me parece que vos ahí lo que estás utilizando, estás ubicando, son mujeres que se victimizan, ¿no? Y las pares le dicen, déjate de hinchar, no te coloques en ese lugar. Más bien lo contrario, hay cierta naturalización del maltrato, digamos, que todavía existe y que de esa manera se sintomatiza, no victimizado. ¿No? Hay algo donde, como dice Lacan, el sujeto está implicado en su conducta, digamos. ¿No? Existen mujeres que suponen que merecen ser maltratadas. Sí, sí. y de producirse un corrimiento ahí, digamos, cierto colapso narcisista tiene un efecto de que eso sea sintomático, digamos, de que claro, eso, pero lo que pasa es que por lo de general, sintomatizar esa conducta. que una mujer piense que merece ser maltratada
aunque no lo piense, se ubique como alguien que merece ser maltratada, tiene que ver con una historia de despojo, ¿no? Y con un entramado que es el entramado patriarcal, si no, no estaría en ese lugar. Entonces, lo que no quiere decir que no se produzcan posicionamientos subjetivos, ella está posicionada desde ese lugar. Ahora, la posición que tiene que ver con una historia que la ubica en ese lugar. Entonces me parece que ahí está el doble trabajo, ¿no? El del reconocimiento de esa historia, pero también en la necesidad de hacerla salir de ese lugar. Y ahí ver qué tenés que ver vos con las cosas que te pasan, ahí, en ese momento. En el segundo tiempo. Tenemos que hacer un Ateneo clínico algún día. Sí, claro, sí, sí. Lo que vendrá. En algún otro momento, ¿no? Porque yo no puedo avanzar sin entrar en ese campo. Bien. Exacto. Bueno, Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo o quiere decir algo. No, yo solamente a decir que por suerte, ¿no? Por suerte creo que cada vez más hay situaciones que ya no son naturales, digamos, ¿no? Y que esto queda a la vista cada vez, semanalmente podríamos decir, ¿no? Como ya hay situaciones que antes pasaban de largo, pero porque no teníamos, tal vez, no estaba en el discurso también, ¿no? O no se pensaba sobre eso, no se hablaba sobre eso, y que por suerte cada vez más hay situaciones que no nos son más naturales. Y sí, que son inteligibles. Me parece que lo que cambia es eso, que se pueden leer, hay manera de leerlas. Entonces las vemos. Sí, exacto. Y ahí sí hubo en los últimos años, ahí hubo un cambio total de paradigma, digamos, en esta visibilización, digamos, ¿no? De hecho, bueno, las leyes, la ley de matrimonio igualitario, la ley de género, son todas leyes, la del DNI, digamos, son todas leyes que van bueno, que potencian la visibilización, ¿no? Totalmente, y la legitimación. La De que legitimación. las dos cosas, ¿no? Es visible y además es legítimo una forma de elección amorosa o una posición identitaria. Y también yo decía, por ejemplo, a lo que empieza a ser legible, que hay como una epidemia de gente que cuenta abuso sexual infantil en la infancia. Sí. Gente grande en los consultorios. Pero yo creo que es porque de esto se puede hablar. Y se puede alojar y se puede identificar, tanto por la persona que tiene manera de leerlo de esa manera, como decirlo. Sí, y de visualizarlo, ¿no? Porque me parece que antes... por las hijas, los hijos, las hijas. Que eran así, digamos, ¿no? Y que después decís, no, pero ¿cómo puede ser? Si esto que me pasó no me tendría que haber pasado. Así es. ¿No? O sea, ahí sí estamos, creo, en un gran cambio actual, importantísimo. Así es. Hola, me Hola. gustaría realizar una pregunta. Me pregunto cuál sería el posicionamiento del psicoanálisis frente a las mujeres violentadas y que además se encuentran en una situación de vulnerabilidad tanto económica como social. Es decir, siempre se ha pensado el psicoanálisis en particular como un privilegio. Soy de México, entonces en esta zona un proceso analítico es muy costoso y es además complicado porque dentro del gremio psicoanalítico es todo como muy cerrado, como muy privado. Entonces, encontrar a un psicoanalista y particularmente a un psicoanalista con perspectiva de género es dificilísimo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el deber ser de un analista frente a esta situación? ¿Debería manejarse de acuerdo a los alcances del analizante o colocarse en esta misma situación, en esta posición de, pues, si no es posible, podemos canalizar a algo que te sea mucho más funcional? Bueno, me parece que lo que estás planteando tiene que ver mucho con el escenario en el cual te estás moviendo. Por Totalmente. eso yo digo que
lo que no sea propio de nuestro escenario muchas veces no quiere decir que no se pueda hacer. Yo hablo desde Argentina, tengo el enorme gusto de haber recorrido casi toda la región, entonces conozco tu país. Lo que digo es que también hay una historia del psicoanálisis en Argentina, que es un psicoanálisis que desde los años 50 ya está en los hospitales y ha hecho mucho trabajo territorial, y que en este momento, como es la línea mayoritaria todavía dentro de la formación en psicólogos por lo menos, hay muchos psicólogos y psicólogas que están trabajando en diferentes dispositivos, entre ellos de violencia de género, y que tienen formación psicoanalítica. Entonces, en este sentido, hay psicoanalistas que están trabajando con violencia de género, pero tiene que ver con la cantidad y con la democratización. Entonces, muy probablemente, si en el espacio donde vos te movés, los psicoanalistas son solo de práctica liberal y solamente acotado a la gente que demanda análisis en términos privados, probablemente la gente víctima de violencia de género y más de sectores populares no va a llegar nunca. Pero no es por eso que no se pueda trabajar, porque de hecho acá se trabaja, y se trabaja desde una perspectiva de complejidad, una perspectiva también de temporalidad. No es lo mismo alguien que tiene riesgo de vida que alguien que ejerce violencia simbólica, digamos, como que es bastante diferente según las diversas situaciones de lo que hace al campo de la violencia de género en general. La diferencia es que a lo mejor en otro espacio tenés un psicólogo con otra, o psicóloga con otra formación, y acá probablemente tengas psicólogos y psicólogas y psicólogos que tienen formación psicoanalítica. Esa es la única diferencia que yo diría entre a lo mejor lo que vos estás trayendo y lo que estamos trabajando acá, ¿no? Claro. Entonces, teniendo como una solución, sería el de democratizar, justamente como lo estaban mencionando ustedes, tanto análisis como un tratamiento psicológico, ¿no? Más allá del enfoque, el manejarlo como parte de del sector de salud, no como un privilegio. No solo como práctica, digamos, en sentido liberal, ¿no? Que es parte de la práctica del psicoanálisis, pero también puede estar en el sector público, también puede estar en la seguridad social, digamos, puede ser asequible de otra manera, o acá, como acá, que están las políticas públicas también. Está lleno de psicoanalistas en políticas públicas de trabajo con infancias, de trabajo con tercera edad, de trabajo con mujeres, están por todos lados. Entonces, está esta escucha, afortunadamente, en diferentes temas. De acuerdo. Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, ¿les parece? Vamos, no sé si no hay ninguna otra intervención o alguna pregunta, vamos cerrando. Anochece en Buenos Aires. Anochece en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a Natalia, muchas gracias a Santiago, muchas gracias a la CAM Big Data y a todas las personas que asistieron por este espacio, la verdad que sumamente grato. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que les interese el libro. Ahora se los muestro para los que no lo conocen. Todo lleno de colores. Estas cositas son mías, son mi propia singularización. Bien así. Bueno, nos estamos viendo. Chao. Gracias a todos, gracias Débora. Saludos a los que nos ven en el futuro. Bueno. Así es. Bien, bueno. Muchísimas gracias.